Métodos de evaluación de riesgos laborales. Por Juan Carlos Rubio Romero. Capítulo 1. Evaluación general de riesgos. Antecedentes. Desde un punto de vista técnico. En 1960, aparece el primer método de cálculo y apreciación del riesgo de incendio. Los planes de seguridad e higiene en proyectos de edificación y obras públicas aparecen en 1986. Se regulan en el RD 555. En él se implementaba la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. En 1997, se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El proceso de evaluación general de riesgos, propuesto por Rubio en su libro, se describe como el proceso de valoración del riesgo que entraña para la salud y seguridad de trabajadores la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. Se establece una diferenciación clara entre evaluación del lugar de trabajo y la evaluación de riesgos como tal. La primera se centra principalmente en la situación de trabajo. Su objetivo es identificar posibles peligros y mejorar la situación de trabajo. Es una evaluación de naturaleza cualitativa o subjetiva. Mientras tanto, la evaluación de riesgos se ocupa de la valoración de los mismos. Su objetivo es cuantificarlos para tomar decisiones y priorizar. Y a diferencia del primer proceso, se calcula numéricamente la aceptabilidad de determinados riesgos. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o INHST, en su documento sobre la evaluación de riesgos laborales, de 1996, clasifica la evaluación del riesgo en 4 categorías. 1. Evaluaciones de riesgos impuestas por legislación específica. 2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero están establecidas normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de organismos oficiales u otras entidades de prestigio. 3. Evaluación de riesgos que precisa de métodos especializados de análisis. 4. Evaluación general de riesgos. Entonces, el análisis del riesgo consiste en la identificación del peligro, la estimación del riesgo y una valoración en la que se cuantifica la gravedad del riesgo. Después de esta fase, se pasa a la evaluación, que consiste en preguntarse si el riesgo es tolerable. Si la respuesta es sí, puede considerarse como un riesgo controlado. Si la respuesta es no, es necesario hacer un proceso de control de ese riesgo. La gestión del riesgo como tal es el conjunto del análisis, evaluación y control de riesgo. Además del proceso de evaluación de riesgos, se proponen una serie de acciones complementarias que deben realizarse antes, durante y después del proceso. Para la preparación, como tarea inicial, está elaborar un plan de acción que tenga en cuenta las siguientes medidas. Encargar a un grupo de personas competentes para conformar el equipo evaluador. Consultar con los representantes de los trabajadores sobre el modo de selección de este grupo de personas que realizará estas evaluaciones. Proveer al grupo de evaluadores la información, recursos, formación y apoyo necesarios. Asegurarse de una coordinación adecuada del grupo de evaluadores. Promover la participación de los directivos y trabajadores para la conformación del grupo de evaluadores. Definir los mecanismos de revisión y modificación de la evaluación de riesgos. Asegurarse de que las medidas de prevención y protección son acordes a los resultados de la evaluación. Y finalmente, mantener informados a los trabajadores o representantes de los resultados de la evaluación y las medidas adoptadas. Durante el proceso de evaluación de riesgo, se deben tener en cuenta 2 principios básicos. Se deben estudiar absolutamente todos los elementos peligrosos y riesgos importantes, incluyendo las actividades de rutina y limpieza en el trabajo. Cuando se determine la existencia de un peligro, se debe examinar si se puede prescindir de la situación causante de riesgo. El enfoque del proceso de evaluación depende de factores como las características del lugar de trabajo, la tarea realizada, el tipo de proceso y la complejidad técnica. En las tareas posteriores a la evaluación de riesgos, se debe establecer el compromiso de la alta dirección en las empresas.
Se debe hacer un diseño de una política de seguridad y salud en el trabajo, que esté enfocada en el cuidado de todos los trabajadores y usuarios, controlando los peligros a los que se pueda estar expuesto, y garantizando los recursos económicos en talento humano y tecnológico. Los riesgos deben ser valorados, evaluados y controlados constantemente. Mantener la participación de todos los trabajadores. Dirigir los controles a las personas, medio y fuente para disminuir la posibilidad de accidentes. Se debe hacer un seguimiento a través de evaluaciones médicas con profesionales especializados. En el medio se realizan a través de mediciones ambientales, cambios estructurales y modificaciones. Y en la fuente se hacen programas de mantenimiento preventivo a las instalaciones, a las máquinas y a los puestos de trabajo. Bueno, este es el final del primer capítulo del libro Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales. Muchas gracias por su atención.